cuarta conferencia de la reunión de educación matemática organizada dentro del contexto de Virtuma 2021. Por cuestiones de organización, les pedimos que mantengan los micrófonos apagados. Y bueno, probablemente, Patricio, vos presentás tu conferencia y al final querés las preguntas, te pueden interrumpir en el medio. Eso vos decínoslo de antemano, así nos organizamos. Muy bien, sí. Y bueno, para mí es un enorme placer y un honor tener con nosotros a Patricio Fellmer. Patricio es ingeniero matemático por la Universidad de Chile y doctor en matemático por la Universidad de Wisconsin. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Es un investigador como matemático muy prolífico, muchas publicaciones en revistas internacionales de alto impacto, ha formado recursos humanos, tiene, por ejemplo, premios de la Nacional de Ciencias Exactas, ha sido acreedor del premio de la TWAS en el 2011. Y quiero resaltar esta idea de que como matemático, yo lo conocía a Patricio allá por el 2012, y realmente es uno de los matemáticos profesionales que no solo se preocupan por la educación matemática, sino que se ocupan. Así que gracias, Patricio, por aceptar la invitación para compartir tus ideas, y adelante. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Estoy muy contento de visitarlos en Argentina hoy día. Gracias por la presentación. Efectivamente, yo trabajé en matemática, ahora trabajo en educación. Estoy muy contento de ello. Los desafíos en educación son muy potentes, y todos lo sabemos. Y hoy quiero hablarles de una experiencia que estamos realizando en Chile. Y yo creo que además no somos tantas. Pienso que pueden hacer preguntas por el chat y yo voy manejando los tiempos. Eso probablemente signifique que al final tengamos menos tiempo o tenga que cortar un poquito la charla, pero creo que puede ser más interesante recibir sus preguntas y tener una presentación un poco más dialogada. Así que encantado de recibir sus preguntas. Tengo abierto el chat, así que ahí voy viendo cuando ustedes tengan preguntas y voy contestándolas en el camino, y al final creo que no va a tener tiempo a preguntas, pero creo que es mejor. Así que, muy bien, voy a compartir pantalla. Yo, si querés, voy levantando las preguntas, así te ayudo con eso también. Sí, no, pero yo perfecto. Con esto de hacer clases ya más o menos estoy muy acostumbrado a manejar las preguntas. Por supuesto que se me pasan, siéntete tranquilo de interrumpirme. Muy bien, lo que quiero conversar es sobre una experiencia de desarrollo profesional docente para el aprendizaje activo, ARPA, y quiero hablar de la experiencia. Hay investigación que hemos hecho, pero me interesa mucho más hablar de la experiencia que hemos tenido, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos aprendido, por dónde vamos, cuáles han sido las dificultades que hemos encontrado. Así que ese va a ser un poco el tema. A ver, entonces, el tema central nuestro es promover el aprendizaje activo a través de la resolución de problemas para docentes y estudiantes. Y la herramienta que usamos para ello es lo que llamamos ARPA. Y en esta charla, como ya les decía, lo que voy a hacer es conversar de ARPA, cómo lo hemos desarrollado y los intentos de escalamiento que hemos hecho. Quisiera iniciar la charla con una cita de 3 investigadores que, de hecho, acaban de fundar una revista, ¿ya? Y que tiene que ver con lo siguiente. Se sabe mucho, se ha investigado mucho en educación. Y, por ejemplo, la resolución de problemas es algo muy conocido desde hace bastante tiempo, se ha investigado mucho.
Pero hay un desafío grande, este es un desafío para toda la educación matemática, es que lo que se aprende en la investigación, lo que se hace con ese conocimiento, realmente mejore la práctica de la enseñanza y el aprendizaje poniéndola en práctica en el día a día de la escuela. Y ese es un tremendo desafío para la educación matemática. Y calza mucho con lo que nosotros estamos intentando hacer desde ARPA. La resolución de problemas, como digo, es muy antigua en matemáticas, es el origen, es el quehacer de la matemática. Sin embargo, y después en educación matemática con Polya, Schoenfeld, etcétera, esto se ha ido desarrollando y se conoce mucho, se sabe mucho. Pero lo que nos pasa en nuestro país y probablemente pasa en otros países es que no llega al aula, no ocurre en el aula. Entonces, la pregunta es cómo hacer que ese conocimiento se implemente. Y aquí hay un tema grande que es, no hay receta para implementarlo en cualquier parte del mundo, para implementar una práctica en educación. Y ahí viene esta idea de que la implementación y la implementabilidad es un tema que va a seguir estando presente por siempre en educación. Hay buenas ideas, pero ¿cómo las llevamos a la práctica? Bien. Entonces, vamos. ¿Qué es ARPA? Primero que nada, es el acrónimo de Activando la Resolución de Problemas en las Aulas. Aquí solamente dos cosas quiero decir. Primero, activando. La resolución de problemas es algo que llevamos todos los seres humanos y lo que tenemos que hacer es activarla. Y en segundo lugar, esto de decir en las aulas es nuestro sueño y pretensión de que no solo sea en un lugar pequeño donde se haga, sino que sea en todas partes. Por supuesto que eso es un sueño. Es una iniciativa de investigación y desarrollo, como decía, que tiene como objetivo mejorar el aprendizaje de la matemática y lo hacemos a través del desarrollo profesional, ofreciendo talleres a los docentes en ejercicio. ¿Ya? Nuestro foco, nuestro trabajo son los docentes en ejercicio. Evidentemente que hay todo un tema de la formación inicial. Los dos temas son cruciales, pero en los dos hay que atacar simultáneamente, porque si no, pero nosotros estamos trabajando en el desarrollo profesional. Bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos talleres, y acá les hablo de 3 talleres. Uno que llamamos RP Acción, que es un taller corto de 4 horas. Simplemente los docentes se juntan y nosotros les damos problemas para que ellos resuelvan. ¿Ya? Luego discuten y conversan sobre lo que hicieron. Es una actividad más bien de difusión. Después tenemos otros talleres que le hemos llamado RP Contenido, que son esencialmente cursos de verano, de 20 horas, 25 horas, donde se toma un tópico, fracciones por decir, y trabajamos en resolución de problemas de fracciones, etc. Pero el taller principal de nuestra propuesta es un taller anual, porque el cambio de práctica en el aula no es algo que se logre en un curso intensivo, es un tema de largo aliento. Entonces tenemos este taller que le hemos llamado RP Aula. Todo lo nuestro se llama RP Algo, ¿ya? Muy bien. Si tienen preguntas, por supuesto, como decía al principio, pueden levantarlas en el chat, yo lo tengo abierto, así que voy a ver sus preguntas y voy a ir contestándole los comentarios que tengan, etc. Bien. Antes de continuar, quisiera aclarar un tema, ¿ya? Y que en algún momento nosotros tuvimos que decir, pero ¿qué es un problema? ¿Por qué? Porque estábamos trabajando con docentes, nosotros mismos, y entonces buscamos una definición que saca de muchas partes, aquí no hay una originalidad, pero sí creo que representa lo que nosotros queremos. Un problema es una actividad matemática solamente para situarla en la matemática, ¿ya? Y aquí viene lo importante, en que la persona que lo enfrenta no conoce no conoce un procedimiento que le lleve a la solución. Fíjense que estamos hablando de personas, porque este podría ser un matemático trabajando en un problema de mucha importancia, una matemática que quiere resolver un problema de fluidos, o un estudiante de primero básico, segundo básico, ¿ya? Es una persona que enfrenta un problema y no sabe cómo resolverlo. Pero pasan 3 cosas adicionales que son relevantes para nosotros. Primero, que la persona tiene que interesarle resolverlo. En segundo lugar, tiene que ser un desafío. Pero no solo un desafío, la persona tiene que sentir que puede.
Son esas tres condiciones. Porque de repente decimos, ¿es esto un problema para estos estudiantes? Bueno, ¿les interesa? ¿Es un desafío? ¿Van a sentir que pueden? Si esas cosas no están, entonces no es un problema. Está lleno de cosas escritas en los libros, donde hay listas de ejercicios o de enunciados de problemas, pero que no son problemas para mucha gente. Bien, y finalmente en Chile tenemos que decir que el problema puede estar en un contexto matemático o no, porque se ha popularizado mucho la idea de que los problemas matemáticos tienen que estar siempre en un contexto de la vida diaria. Y nosotros sabemos que eso no es cierto, y el ejemplo que yo siempre doy es el sudoku, que ustedes seguramente lo conocen, es un problema de lo más absurdo, no tiene nada que ver con la vida real, pero muchas veces hay gente que se interesa por resolverlo, les significa un desafío y creen que pueden y tratan de resolverlo. Entonces, no siempre tienen que estar los problemas ligados a la vida diaria, también pueden estar, por supuesto. Muy bien. Ese es un problema. Entonces, en este contexto es que nosotros planteamos los problemas y le planteamos problemas a los docentes y a los estudiantes. Bien, nuestra visión del desarrollo profesional, tal vez tocar algunos temas, digamos. Nosotros nos acercamos a la escuela con los docentes, digamos, y lo que proponemos son cosas ambiciosas, en el sentido de que queremos proponer un cambio en la práctica docente. Y eso es algo que es ambicioso, ¿ya? No solo que el docente aprenda algunas cosas nuevas maneras de pensar, sino que efectivamente ocurra un cambio en el aula, ¿ya? Necesitamos colaboración con los líderes de la escuela, por supuesto, y quisiera enfocarme en los últimos 4 puntos. El cambio efectivo de las prácticas, nos interesa que haya cambio de práctica, ¿ya? No necesariamente todo, pero sí que haya momentos en que si esto sí se pueda llevar a la práctica y que los docentes regularmente lo realicen, ¿ya? En segundo lugar, cambiar el rol de los docentes y los estudiantes en la aula, ¿ya? Ese es otro elemento clave, digamos, que los estudiantes sean más activos y el docente sea activo, pero que no se note, ¿ya? Esa es la segunda parte. Y que haya resolución colaborativa. La colaboración para nosotros es clave, por supuesto el razonamiento y la comunicación. Y el último punto, trabajo colaborativo significa para nosotros trabajo en grupo pequeño, 4 estudiantes, más o menos el promedio, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero 4 es un buen número. Pero la elección de los grupos es aleatoria, en cada oportunidad. Y eso es súper importante para nosotros porque genera un espacio de inclusión distinto en el aula. Desordena el aula todas las veces. Y eso es muy interesante. Hay un comentario... Claro, yo estoy de acuerdo con Mabel. Ese es el gran tema, digamos, que plantean estos investigadores que cité al inicio. Que una cosa es tener resultados de investigación interesantes y otra cosa es que eso llegue al aula. Pero que llegue al aula de manera efectiva y de manera amplia. No con 2 docentes, quizás con 4, quizás con 8. Tomar desafíos de ese estilo. Creo que ese es la clave, es una parte de la educación matemática fundamental. Muy bien. Ahora, la visión del desarrollo profesional para nosotros tiene un foco, que son los estudiantes. Y lo que nosotros queremos es que los estudiantes sean aprendices activos de la matemática, que resuelvan problemas genuinos, matemáticamente genuinos. Difíciles, matemáticamente genuinos, desafiantes, que los estudiantes aprendan a resolver problemas con sus compañeros y compañeras, que aprendan de la experiencia, que desarrollen sus habilidades de aprendizaje de matemática y mejoren su aprendizaje, que aprendan más matemática, que mejoren su autoestima con respecto a las matemáticas, que tengan igualdad de oportunidades independientes de sus capacidades, orígenes o género, ¿ya? Y que desarrolle una apreciación por las matemáticas. Y fíjense la última frase, que es un tema muy importante para nosotros, que tenga una experiencia escolar interesante y feliz. Estamos pensando en todos aquellos estudiantes que se frustran con la matemática y que sienten que eso no es para ellos o para ellas, que se sienten mal con la matemática, que no les interesa la matemática. Hay una experiencia muy fuerte y negativa, al menos ocurre en Chile, un porcentaje muy importante de los estudiantes, la prueba PISA lo muestra, 50% de los estudiantes no están participando en el aprendizaje matemático. No hay una experiencia interesante y feliz con la matemática. Todo lo contrario.
El taller principal nuestro le llamamos RP Aula, porque es resolución de problemas en el aula, ¿ya? Y tiene como propósito ayudar a los docentes en su práctica de aula incorporando de manera regular actividades de resolución de problemas con sus estudiantes. Y bueno, resultó que en el invento de nuestro acrónimo, activando la resolución de problemas en las aulas, es el mismo acrónimo de actividad de resolución de problemas en el aula. En consecuencia, le llamamos ARPA también, pero yo la voy a escribir en esta charla, la voy a escribir con minúscula y con cursiva, de modo tal que se entienda que se trata de una actividad en el aula, ¿ya? Exactamente, lo que dice Laura, yo quisiera insistir en eso, que el hecho de que cada vez que trabajen en grupos, los estudiantes se desordenen, tiene un montón de efectos muy interesantes. Algunos los hemos visto, otros, hay un pequeño estudio que se hizo al respecto, que lo voy a citar y va a quedar grabado, lo pueden encontrar en el camino. Y piensen ustedes en el caso de Chile, los estudiantes con necesidades educativas especiales están en la sala de clase acompañados por un docente o una docente que tiene una formación especial. Pero muchas veces sucede que en la sala están segregados. Y a estos estudiantes se les hace cosas más fáciles, pobrecitos, pobrecitas. Cuando hacemos grupos aleatorios, ellos se integran con el grupo que les toque. Y los resultados que hemos visto, más que los resultados que hemos visto, las cosas que nos cuentan los docentes al respecto son muy interesantes. Porque al ser muchas veces problemas que abordan los estudiantes que no saben cómo se resuelven, está todo abierto a ideas. Y todos tenemos ideas, y hay días en que estamos brillantes. Todos, todas. Y eso sucede a veces que justamente esa niña con alguna necesidad educativa especial, quizás algún problema cognitivo, ese día se le ocurrió una idea que resolvió el problema. La sensación de esa estudiante es maravillosa. Y nunca va a ocurrir sino en un contexto de este tipo, ¿ya? Por otro lado, nosotros decimos, en la sala de clase están los desordenados y las desordenadas, que generalmente se sientan atrás. Muchas veces son personas muy inteligentes, pero no se entusiasman, no les gusta la tarea, el profesor tiene que estar callándolos a cada rato. Cuando los estudiantes se meten en un problema y se mezclan, esas capacidades surgen. Entonces es un tema, y además es un tema tan fácil de hacer, ¿ya? Tan fácil de hacer, grupo al azar, cada vez que trabajen en grupo. Bien, decía, volviendo un poquito gracias Laura, es un punto bien importante. Sé que me demoro con la charla, pero creo que también esto me ayuda como a levantar los puntos que ustedes también ven que les parece valioso, o tienen dudas o preguntas, por favor escriban tranquilamente. Decía que el taller RP Aula, que es un taller anual para docentes, se basa en hacer y reflexionar. O sea, no se basa en contenidos de materia, de PPTs, de expertos que explican lo que hay que hacer, sino que de hacer y reflexionar, ¿ya? Los docentes en las sesiones de este taller resuelven problemas en forma colaborativa. Reflexionan sobre su capacidad de resolver problemas. Y cada vez que ellos resuelven problemas, hay una modelación, monitor docentes, que es una modelación de docente-estudiantes. En estas sesiones los docentes planifican ARPA con sus estudiantes con el problema que resolvieron. O sea que ya saben por dónde está la dificultad del problema, o por lo menos alguna de las dificultades. Además, los docentes anticipan dificultades que pueden tener sus estudiantes. Si usted está pensando en un curso de 35 estudiantes, usted tiene que pensar en los estudiantes que tienen más dificultades, en los estudiantes que tienen menos dificultades. Ahora, el grupo aleatorio hace que esto sea un poquito más homogéneo, ¿ya? Porque no tratamos con personas, tratamos con grupos, y los grupos se tienden a homogenizar porque discuten entre ellos. Pero hay que anticipar los problemas, las dificultades que pueden tener. Pero si hay una dificultad en un estudiante, ¿qué hago? Planificar, pensar en preguntas que le puedo hacer a los estudiantes para deschavarlos. Reflexionar sobre los resultados de las ARPA, claro, cuando los docentes hacen una de estas actividades, ver qué pasó, y sobre las dificultades y los logros que van teniendo en el camino. Ahora, entre dos sesiones del taller, y aquí tengo un dibujito que más o menos representa esto,
¿ya? Son 9 sesiones en el año este taller, pero acá en el circulito que estoy es como un cierto círculo, esto es como una espiral, digamos, se planifica, se realiza la actividad de resolución de problemas y después se reflexiona sobre ella. Entonces, entre 2 sesiones de trabajo del taller, los docentes implementan esta actividad, ¿ya? Y eso se hace a lo largo de todo el año. Después de la actividad hacen un pequeño informe bastante breve, pero que reflexionan ellos de manera personal. Después en el taller se reflexiona en conjunto. Se graban videos de las actividades para poder retroalimentar a los docentes. Y eso se va repitiendo durante el año en forma circular, de cierto, o como una espiral. Porque evidentemente es una espiral de aprendizaje y de mejora que va ocurriendo mes a mes. Hay un micrófono abierto por ahí. Bueno, el taller, tal vez, no sé si entro en detalle de las sesiones, pero creo que se entiende esta dinámica de resuelvo el problema que le voy a entregar a mis estudiantes, planifico la actividad con ese problema con mis estudiantes, la ejecuto y en la sesión siguiente discutimos qué es lo que pasó. Y eso lo vamos repitiendo a lo largo del año. Ahora, quizás detenerme en la sesión 7 y 8, donde, porque en las anteriores nosotros le decimos usen este problema, pero en la sesión 7 y 8 le pedimos a los docentes que creen problemas, pero creo que yo debería borrar la palabra crear problemas por adaptar. Porque hay muchos textos, está lleno de problemas, en cierto modo. El punto principal es poder adaptarlo a mis estudiantes para los objetivos que yo tengo. Entonces, preferimos hablar de adaptar, pero también pueden crear, por supuesto. ¿Ya? Entonces, de manera que los docentes vayan también siendo capaces, porque a veces uno mira un problema que aparece en un libro y uno dice, esto no es un desafío. O es un desafío, pero es inalcanzable. O no le va a interesar a mis estudiantes. Son las 3 preguntas que tengo que hacerme. Entonces, ¿cómo lo hago si yo encuentro que es un buen problema para que efectivamente sea un problema para mis estudiantes? Es una adaptación. Bien. ¿Qué es ARPA? Bueno, ya más o menos lo he dicho, es esta actividad de aula, normalmente es una clase de 90 minutos. A veces en Chile las clases son de 45 minutos y muchas veces hay bloques de 2, así que tenemos 1 hora y media. Entonces, en general sugerimos a los docentes que hagan en ese bloque de 2 clases de 90 minutos, de modo tal que haya tiempo, ¿ya? Entonces, en ese periodo, que podría acortarse en algún momento, si es que el problema se resolvió más rápido, una discusión muy buena, podría ser terminar que el docente termine antes. Obviamente no puede terminar después, porque se van a recreo los estudiantes. ¿Ya? Entonces, en ese periodo, los estudiantes resuelven el problema que se les ha propuesto. ¿Ya? Y como ya decíamos, tiene que ser un problema con sus características. Ahora, los estudiantes se organizan en grupos aleatorios, ¿ya? Comentamos ese tema hace un minuto. Y trabajan en colaboración. Y aquí, de nuevo, hay un tema. ¿Qué significa trabajar en colaboración? Hay muchas interpretaciones. Pero la que nosotros intentamos hacer, intentamos trabajar con los docentes, es colaboración desde el principio, desde que lees el problema. Los estudiantes reciben el problema en un texto, salvo quizás los más chiquitos que la profesora, el profesor puede plantearlo en la pizarra, pero normalmente, ya cuando saben leer, se entrega el problema en un papel, y el docente no explica el problema. Entonces los estudiantes tienen que leer y entender el problema. Y si eso se hace en forma colaborativa, es mucho más fácil de entender el problema porque se discute. Entonces los estudiantes parten leyendo en conjunto, discuten, entienden el problema, empiezan a pensar qué es lo que van a hacer, qué hacemos acá, no tenemos idea cómo lo hacemos, etcétera. Van encontrando estrategias, se lo explican, se dan cuenta que se equivocaron, trabajan colaborativamente en todo momento y el docente siempre va a estimular el trabajo colaborativo y hay un montón de trucos, de ideas de cómo ayudar y apoyar ese trabajo. En segundo lugar, la resolución del problema no es rápida. Nadie espera que cuando le den un problema a una persona, lo mire y diga, porque si eso pasa no era un problema. El estudiante ya sabía cómo resolverlo. Los problemas ponen en cuestión lo que se sabe. Por lo tanto, requieren una comprensión del problema y después la solución de nuevo requiere de distintas estrategias. Normalmente los estudiantes, y es lo que nos ocurre a nosotros, toda persona que resuelve un problema
Si sabe resolverlo, lo puede hacer rápido. Pero si no sabe, se enreda, no sabe qué hacer, intenta algo que no resulta, y eso toma tiempo. Por eso que un solo problema para una actividad de 1 hora y media. Obviamente, en la discusión de los grupos se produce comunicación, es obvio, pero eso no es, si uno lo piensa, es fundamental. Hablar del problema, decir, mira, aquí tienes un triángulo, es que este es rectángulo, pero este no es rectángulo, pero aquí es un triángulo, el enredo que se produce a veces, se habla y se discute, se razona y se argumenta, ¿ya? En el grupo pequeño. En un ARPA, al final, los últimos 15 minutos se dedican a una plenaria, donde de nuevo el tema de la comunicación, del razonamiento y la argumentación es clave. Pero la plenaria no es para que el docente explique cómo se hace el problema, ni tampoco para que un estudiante aventajado le explique a los otros cómo se hace el problema. Es para que los estudiantes expliquen entre ellos lo que hicieron. Entonces, se explica, los estudiantes escuchan, el docente es extremadamente activo estimulando la discusión, no explicando ni ordenando, sino que estimulando la conversación de los estudiantes con preguntas en todo momento. Ahora, ¿qué hemos aprendido en todo este tiempo? Que los estudiantes se interesan mucho por la resolución de problemas y por la resolución colaborativa de problemas. Les gusta, les encanta. Cuando los docentes resuelven problemas, y esto ocurre mucho en Chile con docentes, especialmente de primaria, pero también de secundaria, le pierden el miedo a la matemática. Empiezan a estar dispuestos a intentar cosas que no saben, intentar un problema que no saben cómo resolver. Sienten, yo también puedo. Se empiezan a dar cuenta que pueden mucho más de lo que creen. A los estudiantes les gustan estas actividades, ya lo decía. Les gusta trabajar en grupo, ¿ya? Y les gustan los grupos aleatorios. Les gusta eso, es entretenido, hay algo de magia ahí, con quién me tocará, etcétera, ¿ya? Y ya lo comentaba que los grupos aleatorios son una herramienta extraordinaria de integración social y de inclusión. Bien. También lo que hemos aprendido, que cambiar práctica en el aula no es tarea fácil, que el cambio lleva tiempo, que cuando se está trabajando con docentes es fundamental involucrar a los directivos de la escuela y los líderes escolares. Y aquí entramos en el tema de la implementación que mencioné al principio. Las realidades escolares son muy diferentes y no hay recetas. Si alguien me dice cómo se instala la resolución de problemas en una escuela, yo no le creo. Hay mucho ego de los docentes, investigadores en matemática pura y no admiten buscar mejorar la forma de dar sus clases en pos de hacer feliz la experiencia de estudiante en materia de matemática. ¿Ustedes cómo logran que colaboren? Buena pregunta. Es un tema, o sea, es un tema muy abierto ese. Efectivamente, en la educación escolar hay mucho más apertura a aprender cosas distintas y a preocuparse más por los estudiantes que en las universidades. Eso es cierto. Y nosotros tenemos algunas experiencias, pero son muy pequeñas, con personas que se han interesado, pero en general pasa lo que tú dices, Romy, es cierto. Hay un tema ahí importante, no en los estudiantes de matemática avanzados, porque con los estudiantes que quieren hacer magíster, doctorado, bueno, cada cual ahí no hay problema, pero en estudiantes en general, cuando estudiantes de ingeniería, de medicina, de distintas carreras, hay una similitud muy amplia, muy grande con lo escolar, y hay un tema que resolver. No sé cómo hacerlo, pero evidentemente que tienes toda la razón. Porque el aprendizaje de la matemática es para todos y todas los que están en mi clase. No para los que están adelante o las que están adelante. Y ese es un tema del docente. Bien, muy de acuerdo contigo. Tenemos investigación sobre esto, va a quedar el video, pueden buscarla. Hemos estudiado algunas cosas de cambio en los docentes, de aprendizaje de los estudiantes, de estudiantes con necesidad educativa, les comenté esto de los grupos aleatorios, lo importante que es, y también hemos tenido algunos estudios sobre resistencia a los cambios de los docentes. Es natural, o sea, si a mí me dicen, haz esto de esta otra manera, decir, pero ¿por qué? ¿Ya? Entonces hay una discusión ahí, y eso también es parte de la investigación.
y qué es lo que hemos hecho estos años en cuanto a números, para entender un poquito esta gran cosa que no es tan grande, digamos. Hemos hecho montones de talleres de reacción, que son talleres cortitos. Hemos hecho hartos cursos de verano y de estos talleres largos no tantos, ¿ya? Hemos trabajado en una comuna, ahí había 80 docentes más o menos, con una red de escuelas, trabajamos con 30 docentes, y hay una experiencia en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, en la cual yo participo, en primer año de ingeniería, y en el mejor de los momentos tuvimos 6 profesores que realizaban esta manera de hacer la matemática con resolución de problemas. En este momento preciso, en la escuela soy el único, pero ha habido problemas de conectividad, o sea, estamos viendo en pandemia. Bueno, trabajamos con una escuela de postsecundaria de grumetes, que es de la Armada. Muy interesante. Un tema clave para nosotros es cuando hay matemática en el currículo, hay estudiantes que están llamados a aprender matemática. Sea en la escuela de grumetes, que es la escuela de suboficiales de la Armada, sea en la escuela de ingeniería de la Universidad de Chile, sea en una escuela de Rengo. En todos los casos hay estudiantes llamados a aprender. Entonces el tema es el mismo. Y voy a conversar al final sobre el Centro de Formación Técnica INACAP, que es un capítulo especial que quiero tocar en unos minutos. O sea, ustedes ven, son hartos docentes, pero no son tantos. O sea, y llevamos más de 5 años. Bueno, hay un artículo que está ahí que también cuenta un poquito nuestra experiencia. Una foto, resolución. Esta es una foto de resolución de problemas en la universidad cuando todavía era presencial. Es un curso de introducción al álgebra, primer año. Acá tienen docentes trabajando en forma colaborativa, preparando sus clases o resolviendo problemas. Estudiantes explicándole lo que están haciendo al docente, discutiendo entre ellos. Eso es fundamental. Cuando se trata de resolver un problema, hay que discutir. Eso hacemos todos cuando hay un problema. Explican su estrategia hasta la plenaria. Los estudiantes le explican a sus compañeros. Fíjense una cosa que pasa en Chile, no sé cómo será en Argentina. En Chile normalmente cuando un estudiante pasa a la pizarra, el docente se pone al lado, al frente. Y el estudiante le habla al docente. Y el resto del curso queda medio colgado. Nuestra propuesta, primera para los docentes cuando trabajen en una plenaria, ubícate al final de la sala. Una cuestión muy simple, no tiene ninguna ciencia. Párate al final de la sala. Si ustedes ven ahí, salvo en el caso de la profesora que está ahí con niñitos de kinder, no se ven los docentes adelante, están parados atrás. ¿Qué hace que eso? Es una cosa, estas son las maravillas que tiene la educación, porque a veces cositas chicas son muy importantes. Cuando el estudiante le habla a la profesora desde la pizarra, ningún estudiante ve a la profesora, ve solo al estudiante que habla en la pizarra. Entonces pareciera que le habla a los estudiantes. Entonces es mucho más fácil tener el diálogo. Un detalle, pero tremendamente importante. Y les digo que no es fácil mover al docente al final de la sala. Bien, y esto es clave, ¿ya? La matemática y las emociones son claves. Cuando uno está resolviendo un problema de cualquier tipo, en matemática también, uno tiene cierta ansiedad porque no sabe si va a poder resolverlo. Pero cuando se resuelve, uno se siente contento. Y esta foto ilustra a 2 estudiantes, 3 estudiantes, no pueden hacer este gesto los 3 juntos, sino probablemente lo hubieran hecho, ¿ya? En que resolvieron el problema y están contentos. Eso es clave en todo el tema de la matemática, en particular en la resolución de problemas. Bien. El escalamiento, el tema que nos ocupa, digamos, que es cómo hacer que esto que estamos haciendo llegue a más gente. Yo estoy seguro que todos ustedes conocen experiencias de escalamiento, y todos conocen experiencias de escalamiento fracasadas. Probablemente conocen alguna experiencia de escalamiento exitosa. ¿Cuál es el problema? Nosotros empezamos a dar cuenta que estos talleres tenían cierto interés, ¿ya?
y teníamos que escalar la propuesta. Ahora, yo no estoy hablando de escalar a miles, estoy hablando de cambios bastante limitados, por ejemplo, de que de un año al otro, generalmente estas cosas nos ocurren año a año, necesitamos 8 nuevos monitores. En 2018 necesitamos 4 nuevos monitores. En 2020, 6 nuevos monitores. Y de los monitores quiero hablar a continuación. Me disculpan si hablo de monitores y no de monitoras. Obviamente, todo lo que estoy hablando es para hombres y mujeres, y todavía no hemos encontrado, yo no me siento cómodo hablando, terminando en les, podría hacerlo, y tampoco me siento cómodo hablando de monitores y monitoras cada vez, de estudiantes, de los y las estudiantes, pero obviamente esto es para hombres y mujeres por igual. ¿Ya? Así que pido las disculpas si no es la forma en que debo presentarlo, pero esto no, aquí no hay un tema de género. Llamamos monitor. Cada programa de desarrollo profesional docente que trabaja con los docentes requiere de una persona, que le llamamos monitor nosotros, que interactúa con ellos. Y esta interacción puede ser larga en el tiempo, si estamos hablando de un taller de un año, todo el año están interactuando, no todos los días, pero una vez al mes se están viendo. Chao, Mabel. A esta persona se le ha dado muchos nombres en la literatura, se habla de formador de docentes, capacitador, monitor, multiplicador o multiplicadora, por supuesto, mentor o mentora, facilitador, líder, etcétera, ¿ya? Y de hecho, este es todo un tema bastante poco tratado en la literatura, ¿ya? El tema de estos líderes, ¿ya? Ni siquiera hay claridad con el nombre, de hecho hay muchas maneras de hacerlo, y en ARPA lo llamamos monitor, ¿ya? Ese es el nombre. Bien. ¿Quién es esta persona? Ahora, por lo general, los programas de desarrollo profesional docente nacen de alguna experiencia de investigación exitosa. Y en esa experiencia de investigación exitosa, los investigadores y su equipo de asistentes son los monitores. Ahora, estos monitores son personas conocedoras de la literatura, con experiencia, y aprenden a actuar como tales y a realizar con éxito esas tareas. Pero aquí hay una cosa muy importante, hay una investigación detrás, hay una fuerte motivación para el éxito de la propuesta y mucho conocimiento previo. Un investigador o asistente de investigación altamente motivado, con mucho conocimiento disciplinario y pedagógico, con mucha información disponible y con mucho entusiasmo, lleva adelante el programa. La pregunta es, si quiero escalar el problema, ¿cómo multiplico a los monitores? Esa es la gran pregunta. Ya sé, con estudiante de doctorado, con mi propio trabajo, puedo conseguirme 3 monitores de excelencia. Pero si quiero llegar a más docentes, necesito más monitores. Y ese es el tema en el que nos hemos enfrentado en nuestra propuesta. Como les digo, no estoy hablando yo de una multiplicación por 10, por 30 cada año. No. Estamos hablando sumarle 5 o 6 monitores al año, 10 monitores. Cada monitor puede trabajar con 20, con 60, entre 20 y 60 docentes. Estamos hablando de números pequeños. Pero la pregunta es, ¿cómo consigo más monitores? ¿Cuál es el problema? Es que los nuevos monitores tienen que mantener la integridad del programa. Pero además tienen otra necesidad, adaptarse a la nueva realidad. Porque si nosotros trabajamos en una escuela y ahora nos vamos a otra escuela, el trabajo va a ser distinto, los docentes tienen otra cultura, trabajan de manera distinta, el director tiene otra visión de la escuela, etc. Entonces, integridad y flexibilidad. Esa es la clave de la multiplicación de los monitores o facilitadores o como le queramos llamar. Nosotros le llamamos monitores. Y acá, a continuación, tengo varias experiencias que les quiero relatar. El tiempo vuela, ¿ya? Entonces, me pueden hacer preguntas, interrumpirme, yo voy a detenerme, porque no sé si vamos a tener tiempo de preguntas al final. Pero bueno, nosotros trabajamos e iniciamos nuestro trabajo en 2015 con un proyecto financiado por el Estado, y en marzo, el proyecto se inició en enero, y en marzo teníamos que tener 8 talleres funcionando. Sobre la marcha empezamos a construir un manual para el monitor, y en el mes de enero tuvimos
una tarde, así fue, de formación práctica en los cuales le explicamos a los futuros monitores cómo iba a funcionar esto. Y trabajamos durante todo un año con 8 monitores, hombres y mujeres. Y el resultado, por decirlo entre comillas de manera bonita, fue una experiencia piloto con mucho aprendizaje. No resultó muy bien. Ahora, evidentemente, tampoco fue tan malo, porque pudimos seguir trabajando y el proyecto siguió avanzando. Pero la experiencia de los monitores no fue buena. Durante ese año ya nos dimos cuenta de que el tema de los monitores es un poco más complejo e hicimos un taller de formación que le llamamos formación de líderes ARPA. Queríamos convocar a docentes y a alguna gente del equipo y a otras personas que queríamos atraer al equipo a un taller de liderazgo ARPA, así le llamamos nosotros. Le hicimos un taller, recuerdo que era los días sábado, no, viernes en la tarde y sábado, porque trabajaban, debe haber sido unas 6 semanas, unas 30 horas más o menos el taller, donde estos participantes resolvieron problemas. Hablamos del rol del monitor, del rol del docente, del líder escolar, de las estrategias, discusiones plenarias, trabajo en grupo, análisis video, casos y situaciones. Resultados. Teníamos en la sala docentes y teníamos en la sala futuros monitores. Los docentes los queríamos formar para que lleven estas actividades a sus aulas y queríamos monitores para tener talleres con otros docentes. Resultado, se armó un enredo. Había una confusión de identidades. Algunos eran profesores que querían aplicarlo con sus estudiantes, otros eran monitores que lo iban a aplicar con otros docentes. Esa mezcla fue fatal. Experiencia. El año 2016 hicimos un taller 2.0, mejor, pero solamente con futuros monitores. Después del taller, necesitábamos aplicarlo en varias escuelas, estos talleres en varias escuelas con muchos profesores, y entonces seleccionamos a los mejores, eran 30 participantes. Seleccionamos a los mejores 8 y lo hicimos trabajar durante más o menos unas 30 horas, de nuevo, con este esquema, 2 sesiones semanales, con trabajo, retroalimentación de video, manual, etcétera, etcétera. Y al final del taller dijimos, ahora sí que están bien preparados, son todos futuros monitores, y los mandamos a trabajar. ¿Qué sucedió? El monitor, nosotros le planteamos siempre que el monitor y el docente respondan con preguntas. Cuando alguien tiene una duda, que no le resuelvan la duda, sino que les dé una pregunta de tipo que le ayude a los estudiantes o a los docentes el próximo paso, pero no que le diga cómo hacerlo. Y entonces el monitor, el docente le pregunta, monitor, ¿cómo se hace esto? No puedo darte la respuesta. O sea, no entendieron cómo era. Le pedíamos dar retroalimentación y resulta que nuestros monitores le decían al docente, esto lo hiciste mal, esto se hace así, etc. El monitor a veces no llevaba resuelto el problema, improvisaba con el problema. Otra vez había una empatía incomprendida o mal comprendida. El monitor le decía a los docentes, sí, yo entiendo que no planifiquen, porque yo también soy docente y nosotros no planificamos. Cuando la actividad era para planificar una actividad en el aula. ¿Se fijan? Entonces, resulta que ese taller de 30 horas no tuvo éxito. Y teníamos reuniones con los docentes para preparar estas sesiones reuniones con los monitores para preparar este tema estas actividades con los docentes, y resulta que en esas reuniones la discusión era, el manual tiene un error, no llegó el café, es que los docentes asá, es que los directores asá. No se entraba en el tema de fondo. Resultado de esta experiencia, regular, algo no va bien. Regular, no. Ahora, ¿cuál fue finalmente todo esto? Que alguien podría decir, pucha, pero eso está en la literatura. Efectivamente, puede estar en la literatura. ¿Quiénes fueron estos nuevos monitores? Eran personas muy interesadas en ser monitores, pero tenían que pasar por un proceso de identidad, de convertirse de docente o de profesor universitario, donde tenían convertirse de lo que eran a un nuevo rol, el rol de monitor. Y ese es un cambio de identidad.
Y ese cambio no ocurre por un taller intensivo, jamás. Es un cambio que ocurre en el tiempo. Y cuando llegamos a esa conclusión, entendimos que lo que teníamos que hacer era un proceso largo de formación de monitores, que habla de la complejidad que tienen estos temas. No se trata de formar un monitor en un curso intensivo, se trata de acompañarlo, por supuesto un primer curso intensivo para que entiendan las cosas globales, pero después para que en la práctica empiecen a ocurrir las cosas que el monitor tiene que hacer. Tal cual, y fíjense que es medio obvio después de todo, tal cual como los docentes tienen que hacer lo mismo con sus estudiantes de a poco, en un periodo largo en que van, de alguna manera, en esta espiral que yo les explicaba antes, avanzando en el tema de la formación de los monitores. Bien, como el tiempo está avanzando mucho, me voy a saltar, me perdonan, me voy a saltar y voy a pasar a la última parte. Esto tiene que ver con la experiencia que hemos tenido con un centro de formación técnica en Chile que se llama INACAP, que es el más grande formador de técnicos postsecundarios. Tiene 27 sedes a lo largo del país, 40.000 estudiantes entran al año, más de 200 profesores de matemáticas que enseñan un primer curso de matemática el primer semestre. Y estas sedes, estas 27 sedes, están alojadas a lo largo del país. No puedo decir a lo largo y ancho del país, a lo largo del país. Bien, y con ello hemos estado trabajando desde un inicio y con ello hemos ido comprendiendo este proceso de formación de monitores. ¿Ya? Ahí voy a saltarme la primera experiencia, la segunda experiencia y la tercera experiencia. Y voy a contarles que trabajamos con, primero en las dos primeras experiencias, trabajamos con 8 sedes de las 27, o 6 sedes de las 27, depende cómo lo cuente, y diseñamos un plan de desarrollo y escalamiento de este proceso para todas las otras sedes, las otras 20 y tantas sedes, 2020 y 2021. Y teníamos todo preparado para empezar en marzo de 2020 con este proceso de escalamiento, pasando de unas sedes que estaban en Santiago a todas las sedes de Chile. 2 años para ese proceso de escalamiento, ¿ya? Y el 2020 ustedes saben lo que pasó. En Chile fue el 16 de marzo, se cerró todo por el COVID. Esto nos muestra cómo son las realidades. Afortunadamente, en agosto de ese año pudimos restablecer este programa en forma sincrónica, utilizando las herramientas que estamos usando hoy día, e iniciamos este proceso. Sin entrar en detalle, una cuestión importante de este proceso de escalamiento es, ahí voy a quedarme, es que con la institución decidimos que los monitores iban a ser miembros de la institución. Entonces, de las primeras sedes en que algunos docentes participaron de los talleres, elegimos a los destacados. Y a partir de ellos empezamos a construir, y en este momento tenemos trabajando con nosotros, no recuerdo si son 6 u 8 monitores de la institución formados y capaces de llevar talleres en forma exitosa. Ahora, ¿cuál es la propuesta de formación de monitores que tenemos ahora? Y aquí voy a terminar. Primero, un taller de formación inicial como el que ya les conté, que hemos hecho. Y tenemos un taller bien armado, con materiales, que se puede sustituir, fíjense, con que un docente haya participado un año entero en un taller RP Aula, como docente. Es para entender los elementos básicos. Y aquí viene el gran aprendizaje, que puede parecer de nuevo algo trivial, no lo ha sido, porque aquí hay costos detrás. Una vez que ha hecho este curso básico o ha sido profesor de un taller como participante, como estudiante del taller, entonces
la propuesta nuestra es que trabaje implementando un taller, pero con un acompañamiento cercano, mes a mes, con un monitor experto que lo va ayudando a convertirse en monitor. Y una vez que en ese año esta persona ha logrado trabajar con los monitores, con los docentes en estos talleres, un año adicional, pero ya con menos acompañamiento, pero todavía con acompañamiento, de modo tal que después de estos 2 años podemos contar con un monitor, monitora bien preparada para seguir con autonomía, manteniendo las dos cosas clave, que son la integridad del programa y la flexibilidad para adaptarlo a la realidad distinta que cada vez le va a tocar. Y con esto, bueno, hay un artículo ahí donde se puede ver este programa, está citado ahí, y con esto solamente quiero decir que lo que viene para el futuro, bueno, estamos todavía en medio de la pandemia, creemos que saliendo, pero no sabemos, hay nuevas condiciones, nuevas necesidades y evidentemente que vamos a tener que seguir adaptándonos, pero los aprendizajes que hemos tenido en estos tiempos, que no han sido, yo no he hablado nada de lo que hemos hecho con pandemia, ¿ya? Porque esto otro es más fundamental, digamos, cómo formar monitores para escalar un programa, y con eso termino y podemos tener una conversación de 4 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Como siempre, inspiradora y profunda tus observaciones. ¿Alguna pregunta? Tenemos tiempo para un par de preguntitas más. Yo no sé si es una pregunta, un comentario, pero me parece que esta observación que proponés vos del rol del monitor y la construcción de la identidad como monitor, ¿no? Es una cosa que es súper importante y a veces uno cuando trabaja en en el diseño o en la implementación de propuestas de desarrollo profesional, uno a veces no pasa por alto esas cuestiones y uno piensa de que la identidad del monitor ya está construida, ¿no? Y eso a veces puede generar más problemas que soluciones, ¿no? Yo sería bastante escéptico de un programa de desarrollo profesional que pasa se multiplica por 10, no, se multiplica por 3 en 2 años. En el sentido de que tiene que formar nuevas personas para acompañar. Y ese acompañamiento no es simple, o sea, no es... Porque la primera vez que tú lo haces con mucho entusiasmo, con mucha información, y tú quieres que resulte, te da toda tu alma puesta ahí. Pero cuando invitas a gente nueva, tiene una visión distinta. Entonces, bueno, un trabajo, sí, interesante. Entonces hay una construcción y creo que también es algo relativamente obvio, pero nada es obvio en realidad, parecido un poco cuando tú formas docente. Una cosa es formar un docente que sepa muchas cosas, y otra cosa es estar en el aula y empezar a hacer clases. Y no caer en lo que sabía cuando sus profesores hace 5 años hacían, digamos, sino que con las nuevas técnicas, las nuevas ideas que aprendió. Hay un proceso de pasar de estudiante a ser docente. Y yo creo que también hay programas en algunos países de inducción, tienen que ver con esto, ¿no? Con este cambio de identidad en que de un día para otro pasas de ser estudiante a ser docente. Aunque Y esas, sepas mucho, otra claro, cosa es en la escuela, con los estudiantes, día a día, y poner en práctica lo que sabes. esa es la famosa discontinuidad que Felix Klein identificó ya hace más de un siglo, ¿no? Sí. Y que todavía sigue vigente, ¿no? Sigue presente. Sí, 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 está lejos de ser resuelta. Lejos de ser resuelta. Bueno, ¿alguna pregunta más? Imagino que siguen otras actividades. Para mí ha sido un Qué placer estar bueno, acá. Y le igualmente, agradezco la Patricio. atención y les deseo que les vaya muy bien y espero que nos veamos en algún momento. Muchas Digo, gracias. en 3 dimensiones. Sí, seguro, seguro. Ya, muy bien. Bueno, gracias Muy bien. y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Que les vaya muy bien.
cierro la sesión entonces. Ha sido un Dale. gusto, que anden muy bien. Bueno, Gabriel, nos seguimos, vemos, Pato. estamos Chao, en hasta luego. contacto. Chao, Chao, chao. gracias por la Gracias. invitación. No, por favor, gracias a vos.